Bien, bienvenida a su sala de clase. Nos toca ver ahora un poquito cosas generales sobre la mediación laboral. Primero, es importante darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su video clase. Excepcionalmente vamos a tener este video, ¿verdad? Por el día de hoy, solamente en forma excepcional y solamente señalar que la mediación hay que tener antes presente la habilidad. Una habilidad de comunicabilidad. Y esa comunicabilidad no basta, ¿cierto?, con hablar o expresar si finalmente no me voy a dar a entender, si finalmente incluso no sé escuchar. O sea, y todo esto viene de épocas muy antiguas, de épocas muy antiguas, es donde hablamos del descubrimiento del abecedario, del lenguaje, ¿no? Cómo nosotros entendemos, ¿no? Y cómo transmitimos una información. Eh, y por lo tanto, es la habilidad de poder comunicar, ¿no? Es un prerequisito de todo mediador y además de mediador laboral. Pero para poder comunicar hay que saber escuchar. O sea, no podemos lograr, ¿no?, ese rango de comunicabilidad de donde el receptor de lo que nosotros estamos hablando o de lo que nosotros queremos llamar a, a definir, ¿no?, en esta sesión, en esta reunión, por ejemplo, no se logra entender desde un inicio. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar o mediar o llegar a un acuerdo o establecer bases de arreglo si no sabemos lo que realmente quieren? Por lo tanto, es un requisito sine qua non o requisito sine cual es menester saber primero las conflictividades, la colisión de derechos producida, etc. Ahora, la comunicación en definitiva, esencialmente es un intercambio entre cognitivos, en donde la corporabilidad, en donde nuestra expresión, nuestra dicción logra en la persona que está escuchando un entendimiento mayor o menor. Entonces, es relevante, ¿no?, que el mensaje sea súper claro y recibido por el receptor. Y, y esto es súper complejo en nuestra sociedad, en donde, en definitiva, si nos colocamos a pensar en una sociedad súper individualista, y no sé, me imagino una persona a veces puede estar conversando, pero no está escuchando, ya. Puede estar escuchando al otro y lo único que quiere es que el otro termine para poder empezar a hablar él. Entonces, en una sociedad en donde en definitiva no entendemos por qué nos califican mal si contestamos bien. Y eso porque no se te entendió, digamos. Lisa y llanamente porque no se te entendió. Entonces, escucha que es importante este tema del lenguaje, ¿no? Y al respecto de eso, les recomiendo Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, ¿ya? Es muy bueno para poder entender un poquito lo que significa incluso el coaching, ¿no?, empresarial, ¿no? En donde efectivamente el modelo OSA, ¿no?, observar, sistema, acción, resultado, nos permite un cambio de visión, un cambio que una persona que está encuadrada, ¿no?, no se está escuchando ni siquiera a ella misma o a él mismo, y nosotros vamos y logramos hacer un aprendizaje eh, transformacional que se produce a través de un análisis a propósito de este modelo OSA. Lo veremos y lo vamos a comentar en nuestra próxima clase, pero el día de hoy solamente par de cosas para que
entendamos, ¿no? Primero, eh, lo que es la mediación laboral. La mediación laboral, digamos, llevada, ¿no?, al ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Porque tenemos mediaciones en diferentes aspectos, digamos, ¿no? Y esto dice relación con las conflictividades. Hemos dicho que por ser una sociedad siempre van a existir conflictos. O sea, existen conflictos entre el curso cuando hacen trabajo y de los grupos uno nomás trabaja o el que no trabajó igual que hay que incluirlo. Tenemos conflictos, por ejemplo, en la casa, ¿no? Tenemos conflictos en la micro, en el banco, en todos lados. Entonces, esos conflictos existen porque existen siempre colisiones de derechos, porque existen poco entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es necesario, ¿no?, llegar a un tipo de solución. Si nosotros tuviéramos plena libertad, una libertad tan grande de hacer justicia por nuestra propia mano, una autotutela, y que por cierto está prohibida, sería muy fácil. Pero a veces es necesario recurrir a un tercero imparcial, como una forma de heterocomposición, digamos, para solucionar dicho conflicto. O que sean capaces de arribar a ciertos elementos eh, y concesiones recíprocas. No podemos hablar de el modelo de Harvard, ¿no? Ganar, ganar, ganar. Tenemos que hablar sobre un modelo en donde hay concesiones recíprocas, donde existen ventajas y desventajas, pero para ambos. Pero en mira de poder llegar a solucionar una conflictividad suscitada dentro de las relaciones culturales, sociales, dentro de una empresa. Ahora, nosotros sabemos que hay, hay que ir avanzando en las conflictividades. Entonces, podemos llegar a señalar que podemos llegar a percibir un conflicto de diferentes ámbitos. Por ejemplo, la Real Academia Española, ¿no? Habla de combate, de lucha, pelea, pero esta lucha no siempre es física, ¿no? Sino puede ser una lucha ideológica que se mantenga a lo largo de nuestros tiempos. Hoy día me tocaba conversar con un caballero, fui a ver un tema de la radio, no voy a dar el nombre del caballero, por supuesto, en donde me invitó a un café en su local que vendía radio, ¿no? Eh, y me dijo, estamos muy mal como país. A mi edad yo no estaría acá. Estoy acá porque ya me jubilé, etcétera, etcétera. Pero el país está mal, 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 mal. Hay un negativismo, pero tremendo. Entonces, criticaba lo criticable. Si no, uno no niega, ¿cierto?, que hay cuestiones dentro de cualquier tipo de ámbito que son criticables. Pero, sin prejuicio de eso, no hay que perder nunca nuestro sueño de que podemos tener una sociedad mejor. Y que nosotros construimos un elemento de vital importancia para construir esa sociedad mejor. De alguna manera, de alguna forma, podemos lograr que, por ejemplo, ese compañero que almuerza solo, esa compañera que almuerza solo y que no habla con ninguna persona, eh, y que a veces eh, esa persona que es silenciosa o que no se adecua con el otro, hay que incluirlo. Démosle la mano, ¿no? Porque a veces esas personas uno no sabe por qué está pasando. Entonces, un buen saludo, un vamos que se puede, una buena conversación, va a lograr, ¿no?, que esa persona salvar vidas de personas. Y esto es relevante, ¿ah? Es relevante porque nosotros, tú debes entender que estamos en una sociedad donde es muy vindicativa, en donde el, uno dice,
eh, el nuevo o la nueva debe aprender. Yo le voy a enseñar como me enseñaron, esto, pero a mí me costó aprender, y por lo tanto que aprenda. Entonces es como un castigo, ¿no? Es como, a mí me costó, a ella también que le cueste más, en vez de facilitar para que no pase por lo que yo pasé. O sea, ¿cómo no hubiera, se resume, ¿no? En un mandato bíblico? O sea, eh, vamos a, a comportarnos como nosotros nos hubiera gustado, ¿cierto? Que actuaran con nosotros. Entonces, es por eso que existen conflictividades, exista, tenemos que poder ver una oportunidad de crecimiento. Para ese crecimiento tenemos que crecer nosotros mismos, nos tenemos que conocer a nosotros mismos y tenemos que ver que todo conflicto no solamente tiene un lado negativo, sino también todo conflicto tiene un lado positivo. Todo, todo. El peor de los problemas siempre va a tener un lado bueno. Pero a veces no lo vemos, porque sabemos también que en nuestra colectividad social existe una crisis de percepción. Y eso es porque eso observamos las cosas según nuestra identidad cultural, observamos las cosas según nuestras experiencias de vida y cómo damos la interpretación a aquello, ¿cierto? Eh, entonces, no hay, por ejemplo, cuando uno piensa más allá de lo que debe pensar, por ejemplo, yo estoy aquí como mediador para poder lograr una paz. Mira qué importante. Cuando tú piensas, por ejemplo, que no es solamente el Estado quien debe otorgar el bienestar de una empresa, o no solamente es el empleador que debe lograr eh, un bienestar dentro de la empresa, sino que también cada uno de los trabajadores en su comunidad su comunidad laboral de trabajo, puede lograr también contribuir a esa paz social. Entonces, cuando uno se siente que forma parte, ¿no? O existe una identidad con la empresa donde trabaja, y eso suscita un buen clima laboral, las cosas pero andan súper bien. Y las cosas andan súper bien porque uno se identifica con la institucionalidad donde uno está trabajando. Y hace suyo, fíjate, hace suyo la misión del objetivo de cada una de dichas instituciones, de dichas empresas, etcétera. Eh, y es por tanto relevante ir en contra de todo lo que hemos a veces entendido que lo mejor que es trabajar solo, por ejemplo. Nos cuesta mucho trabajar en equipo, en grupo. Nos cuesta mucho ya trabajar con otra persona. Entonces se dice, no, el trabajo podría ser individual, y que yo hice el trabajo solo, sola. No ha pasado ya. Entonces uno debe saber mediar con eso y uno debe saber también tener un manejo de equipo humano, digamos, ¿no? Principalmente lo que eh, ya al tiempo a la fecha hablamos de gestión de personas. Entonces, tomar conciencia, tener una buena disponibilidad, tener una habilidad de comunicación efectiva y mantener un apoyo consistente en una decisión tomada, tomar conciencia, una buena disposición, desarrollar habilidades de comunicación efectiva. O sea, cómo nosotros, ¿no? Sabemos promover un cambio deseable, una escucha eficaz, porque en definitiva la persona que está con ese problema dice, pero a ver, nunca me había puesto a pensar la consecuencia que producir tal cosa. O sabes qué, nunca lo había visto desde ese punto de vista, fíjate. Me llama bastante la atención. Eh,
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, eso requiere, por supuesto, habilidades que se van adquiriendo en el lapso de un tiempo, eh, en donde, por ejemplo, el manual, eh, a propósito de las conflictividades, ¿no? Y las controversias, da un ejemplo, ¿ah? Dice, ingresa en una sala de reuniones, por ejemplo, cuatro personas y solo existen tres sillas. Entonces, todos los participantes tienen interés en sentarse, pero los recursos disponibles no son suficientes. Entonces, hay un choque, ¿no? de necesidades, ¿no? Hay un conflicto sobre los recursos. Recordemos, como habíamos señalado siempre, ese choque o conflicto de recursos se produce porque los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, ¿no? También hay conflictividades que se producen desde el ámbito psicológico. Eh, y usualmente tiene que ver, por ejemplo, eh, eh, ante una evaluación académica, los miembros de un grupo eh, en la fase de exposición sienten mayor confianza y seguridad con todos los integrantes asistentes el día y la hora fijada para ser calificados, por ejemplo. Entonces eso es una percepción de carácter psicológico, ¿ya? Pero también existen conflictos que son mucho más complejos, pienso yo, que otros, que en el caso que voy a comentar, que implican los valores, ¿ya? Porque se anda mucho más a la defensiva, se anda con mayor tenacidad a la respuesta, eh, y defender, por ejemplo, una creencia religiosa. ¿M? Eh, es complejo la religión o el fútbol, ¿no? O la política, pero es solamente señalar que hay estos conflictos, por eso dije yo que cuando implican valores, es complejo que una persona diga, bueno, no estoy de acuerdo, pero te escucho, eh, te entiendo, cuáles son tus puntos de vista, los cuales no me representan, pero entiendo que a ti te representan. Porque yo sé que, que nadie es dueño de la verdad, pero yo siento que la, lo que yo profeso es mi verdad. Y ojalá que sea la tuya, por ejemplo, no sé. Eh, entonces, cuando uno entiende eso, ¿no? Como dice el dicho, nadie es dueño de la verdad. Eh, estamos en un sendo, en una senda, perdón, eh, de lograr, digamos, llegar a un acuerdo, ¿ya? Ahora, hay diferentes tipos de conflictos, ¿ya? Eh, es necesario atender, por ejemplo, que tiene y se enmarcan dentro del comportamiento social, que son los conflictos interpersonales, ¿no? Dichos conflictos interpersonales eh, que ocurren dentro de la propia persona. Por ejemplo, la persona que por sí, por prescripción médica de salud, necesita y se propone realizar ejercicio físico para lograr una determinada tonificación muscular y un mejor rendimiento físico. O sea, ese es algo intrapersonal. Pero también hay conflictos interpersonales, o sea, son aquellos que ocurren entre dos o más personas, ¿no? Y podemos llegar a señalar, ¿no? Lo que había comentado, ¿no? Que este caballero que ve y caminando me topó, porque me conté una cuestión de la radio, ¿no? De mi auto. Tenía una opinión política determinada, pero súper clara, ¿no? Una persona de casi 70 años eh, y con una convicción tremenda. Entonces, lo único que yo pude tratar, ¿no? De decir, pero no hay que perder el sueño de que seamos mejores, digamos, ¿no? En cierta medida, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que están malas, pero podemos estar mejor y eso va a depender del grano de arena y de la humanización que nosotros tengamos sobre nuestro semejante, ¿no? Como diría. Y hay conflictos intragrupales, estos conflictos intragrupales, digamos, eh,
entre estudiantes, entre un profesor, que el profesor me calificó mal, que no corresponde porque me hizo una prueba sorpresa y no me avisó, eso no está dentro del reglamento y que vamos a reclamar porque no corresponde, o etcétera. Entonces, los conflictos intergrupales son aquellos que ocurren entre grupos de diferente número y tamaño, incluyendo clubes, organizaciones, comunidades, ¿no? Comunidades que realmente chocan. Un conflicto político interno que existen en los grupos políticos de un país determinado. Entonces, ahí, digamos, cómo logramos, ¿no? Una resiliencia en cuanto a nuestras diferencias y logramos trabajar para un fin común que es la paz social, que es el bien de la comunidad, etcétera, digamos. ¿Cómo logramos aquello y vemos por el bien general por sobre el particular del grupo que estamos conformando o que hemos logrado dicha convicción? ¿Ya? Eh, entonces, a veces cada uno asume su propia defensa, ¿no? Y se transforma en toda una discusión, ¿no? Y quién gana dicha discusión. Pero también es posible que el Estado pueda intervenir en la solución de los intereses, ¿no? Y ahí nosotros tenemos si la famosa heterocomposición, o sea, un juez es llamado a poder, un juez arbitral, un juez de carácter jurisdiccional, ¿no? En virtud del artículo 222 del Código Orgánico de los Tribunales, ¿no? Son llamados a resolver el conflicto, ahora, sin perjuicio que las partes, en forma de autocomposición, logren una renuncia total o parcial de un derecho en favor de la otra mutuamente, o sea, hay concesiones recíprocas. Y así tenemos, por ejemplo, el avenimiento, la renuncia, la conciliación, que opera el juez como amigable componedor, por cierto, y la transacción como un contrato privado, ¿no? Y que se somete de vez en cuando o cuando sea necesario, mejor dicho, a la aprobación de la judicatura. Esto pasa, por ejemplo, llega, llegas a tu amigo abogado, y tienes un problema porque te estás separando y quieres regular los alimentos, etcétera. Eh, a través de una transacción, uno puede arreglar alimentos futuros, ya. Pero esa transacción, a pesar de que están de acuerdo entre tu pareja y entre ti, ¿no? Debe igual ser aprobada por un juez de familia. Entonces, eh, y por otro lado está esta autotutela, ¿no? Donde la justicia por la propia mano, ¿no? Está prohibida, ¿no? Salvo excepcionalmente hablamos de la huelga legal, out, o hablamos, por ejemplo, de la legítima defensa, ¿no? En donde hay una autotutela, ¿no? O una autodefensa, en dos palabras, y que evidentemente por regla general está prohibido poder hacer justicia por la propia mano, ¿no? Y eso es lo que en general se ha impuesto en nuestra sociedad porque no nos representa, digamos, o no se sienten representados, ¿no? Por lo que es las soluciones de estos terceros, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, nosotros tenemos tres formas de solucionar los conflictos en materia, digamos, eh, legal, ¿no? O que en definitiva intervenga el Estado a través de una heterocomposición, a través de un juez, ya sea arbitral, como dije, o un juez ya de carácter jurisdiccional en el sentido de los tribunales de justicia. Entonces, y esto es súper importante porque en definitiva estas formas de solucionar los conflictos van a ser equivalentes jurisdiccionales. O sea, esto quiere decir que van a producir cosas juzgadas, van a tener poder imperio sin ser sentencia, digamos, ¿ah? Van a ser equivalentes jurisdiccionales. Finalmente, para terminar nuestra videoclase del día de hoy, hemos hablado bastantes cosas. Solamente señalar que el tercero, ¿no? A propósito de la heterocomposición, por ejemplo, es aquella persona que, sin ser parte directa del conflicto, porque si no estaría influenciado, ¿no? Interviene en el conflicto una vez hecho el requerimiento por parte de
los sujetos con el conflicto, ¿no? Eh, y puede disponerlo así la ley también, ¿no? Sosteniendo, por supuesto, una postura de imparcialidad, o sea, de neutralidad, ¿no? Eh, y además que busca con un esfuerzo, ¿no? Una solución alternativa o resolución de un conflicto. ¿Ya? Y así tenemos, por ejemplo, a veces una forma autocompositiva y tenemos que avanzar para ello, porque a veces tenemos, yo he visto, ¿no? Litigios que llevan 2, 3, 4 años y llegan y son por el tema de orgullo, ¿no? O por otras cosas también, y finalmente terminan con un acuerdo, o sea, el mismo acuerdo que pudieron haber arribado al principio, lo están arribando en 3 años, donde hay un desgaste tremendo, un gasto tremendo, etcétera. Bueno, esa es mi opinión. ¿Ah? Eh, entonces, teniendo presente todo, ¿no? Lo que hemos hablado el día de hoy, tenemos que, además, ¿no? Terminar, ¿no? Terminar señalando que puede ser, eh, pienso, que el mediador es tan vital en la empresa, eh, en que si este mediador es un mediador de alimentos, por ejemplo, ¿no? Este mediador propone unas buenas bases de arreglo, buena en el sentido para cada una de las partes, porque cada conflictividad es diferente. Entonces, tenemos que, como, primero reconocer por qué se formó el conflicto, cuál es la colisión de derechos, ¿no? Además, tenemos que saber escuchar a las partes, o sea, cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren, porque puede haber un mismo conflicto, suponte, y pueden concurrir otras personas, pero capaz que esas otras personas del conflicto que usted ya atendió como mediador sean distintos, a pesar de que el conflicto es el mismo, pero pueden haber intereses y deseos distintos de esas personas. Eh, entonces, en definitiva, lo que se busca es una resolución en el fondo y poder dar, digamos, solución a el tema de la conflictividad que se está conociendo. Bueno, entonces hay, hay ciertos, digamos, etapas, ¿no? de negociación. Hay ciertas etapas, incluso puntos de partida, punto óptimo, punto de salida, el momento necesario y propicio para dejar el proceso de negociación en términos que si lo sigo van a ser perjudicial. Hay negociación distributiva, competitiva o por regateo. Hay negociaciones por intereses, cooperativas o por principios, la famosa teoría ganar-ganar, ¿no? Punto óptimo, a propósito de lo que habíamos conversado. Eh, Vamos a dejar como título la página 21 del apunte que está dispuesto en la plataforma, ¿ya? A propósito del arbitraje. ¿Ya? Igual lo que se pasó en esta video clase, igual se va a hacer un pequeño resumen al inicio de nuestra clase presencial este próximo jueves. ¿Ya? Que estén muy bien y ha sido un gusto. Hasta luego.